Recordamos Isaías nos hace saber que Dios nos hace saber que Él quiere que nosotros vengamos y razonemos con Él. Dios no espera que seamos robots, que seamos máquinas o que seamos algo que no tiene nada en su cabeza y simplemente sigue un protocolo. Dios espera que lo que hacemos lo razonemos y pensemos qué es lo que Él quiere de nosotros y nosotros tomamos la decisión, yo quiero hacer lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque aunque mis pecados sean así de rojos, van a ser así de blancos, como leemos en este pasaje. Lamentablemente la semana pasada por problemas de salud no pudimos tener el estudio que era en base a estar comprometido en el pecado. Aquellas personas que dicen ser cristianas pero siguen viviendo en pecado. Trataremos de trabajar en algún resumen o algo así por el estilo para facilitárselos con respecto a esa clase que omitimos. Pero hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿está el mundo perdido sin el Evangelio? Una pregunta que quizás no necesitamos meterle mucha mente a la respuesta. ¿Está el mundo perdido sin el Evangelio? Muchos podemos decir que sí, pero si fuésemos mundanos o si tuviésemos algún otro tipo de ideología religiosa o de la creación, quizás diríamos, no necesariamente, este mundo se acabó, ya no hacemos más nada. Hay mucha gente que piensa así, pero aquellos que tenemos un pasado o un historial o una experiencia de que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que ciertamente sin el Evangelio el mundo está perdido. Entonces vamos a ahondar en ese tema. Algunas preguntas para empezar. Vamos a empezar a responder varias de estas preguntas para poder ir adentrándonos en este tema que, como hemos dicho ya, si hubiese sido por la respuesta que vamos a decir, ya terminamos el estudio, porque sí, el mundo está perdido sin el Evangelio. Pero pensemos primero, ¿cuál es nuestra condición espiritual en este momento? Cada uno de los que estamos aquí, ¿hemos hecho lo que Dios espera de nosotros y lo hemos seguido haciendo? ¿O somos personas que nunca han hecho lo que Dios espera de nosotros? Ciertamente espero, porque los que estamos aquí presentes, esperando que los que están viendo en línea también los hayan hecho, estén en una buena condición espiritual, estén en paz, reconciliados con Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la condición espiritual de nuestros conocidos? ¿Cómo sé mi vecino está en la situación de que puede decir él está en paz con Dios? ¿O mi amigo del trabajo? ¿O mi compañero de la escuela o de la universidad? ¿Cuál es la condición de ellos? ¿Y qué pienso yo al respecto? ¿Es algo que me importa? ¿Es algo que le doy la validez necesaria de que yo sé que yo estoy bien con Dios, pero ¿y mi vecino? ¿Y mi compañero? ¿Y mi amigo? ¿Cómo están ellos? Es algo que necesitamos meditar sobre esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Simplemente venir y reunirnos en el estudio o en la adoración del domingo? ¿Es eso lo que se espera de nosotros? Dios nos pide que vivamos fielmente, pero también ¿qué espera que hagamos? Que nos lo guardemos para nosotros como un secreto. Entonces quiero escuchar voces. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Me escuché? Llevar el Evangelio, excelente. Es parte importante de nuestro trabajo, y lo sabemos y lo reconocemos, más lo llevamos a cabo, es la parte que a veces nos da un poco de problema. ¿Cómo nos está yendo en esta responsabilidad? Voy a mi trabajo, saludo a las personas y les hago un pequeño comentario como Dios le bendiga, ¿por qué no viene un día y me acompaña al estudio? ¿Qué le parece si lo visitamos y tenemos un estudio? ¿Llevamos a cabo esa responsabilidad? ¿Hacemos ese trabajo? ¿O simple y sencillamente me da vergüenza, no le quiero hablar porque no quiero perder su amistad? Eso es algo importante sobre lo que estamos estudiando. ¿Acaso todo cristiano comprende que es su responsabilidad alcanzar a los perdidos con el Evangelio? Hay muchos hermanos que quizás han crecido con la idea, para eso le pagamos a un predicador. Él es el que tiene que hacer el trabajo. Nosotros pagamos por un evangelista que él sea que vaya a tocar las puertas. Yo no tengo que hacerlo. Es lo que mucha gente tal vez tiene la mentalidad de que si hay alguien que se está encargando de eso, yo no tengo por qué hacerlo. Vamos a adentrarnos sobre ese tema, sobre ese punto, más adelante. Tenemos también qué tan interesados estamos en escuchar el mensaje de salvación. Ya lo voy a decir, no tengo que escucharlo. ¿Esa es la actitud que debemos de tener? Y si no lo hemos obedecido, ¿es la actitud que debemos tener? Ciertamente no. Debemos estar siempre dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque así aprendemos lo que podemos llevarle a otras personas para que sepan sobre este mensaje de salvación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a las masas?
Estamos invitando a nuestros conocidos, estamos buscando alguna manera que la gente conozca que la iglesia está fuerte, que la iglesia está viva. Todo eso, vemos que a pesar de que estamos en una serie de estudios sobre el pecado, esta noche en particular estamos hablando sobre la importancia del evangelismo. ¿Por qué? Porque para responder esa pregunta de que si está el mundo perdido sin el evangelio, tristemente la respuesta es que la gente realmente está perdida. La gente realmente está pasando por momentos en que no está haciendo la voluntad de Dios y que se da esta situación. Entonces, ¿necesitamos morir e ir al infierno para saber que uno está perdido? No hay necesidad de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos a través del estudio de la palabra de Dios que en primer lugar, si vivo en pecado, estoy perdido. Puedo ser un cristiano, puedo ofrendar millones, puedo venir temprano todos los domingos, puedo tener unas oraciones que animan a todas las personas, pero si vivo en pecado, estoy perdido. Aquel que no ha obedecido el evangelio está perdido. Entonces ciertamente la gente realmente está perdida. ¿Qué dice nuestro Salvador? Según leemos en Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? A buscar lo perdido. Entonces, vemos que Jesucristo no vino a que, hey, los que están bien conmigo, no hay ningún problema. Pero Él hace saber, vengo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. El mundo ya estaba condenado antes de que Él viniera. Leamos lo que dice Juan 3:17 al 18. Juan 3:17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, antes de continuar más adelante, recordamos en primera clase que hablamos, el pecado es el mayor ¿qué? El mayor problema de la humanidad. ¿Y la salvación qué es? La mayor necesidad de la humanidad. Vemos este pasaje y podemos ver eso. Ya nos está haciendo saber, Cristo no vino a condenarnos, ¿por qué? Porque ya estamos condenados. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, sabemos que vamos a estar condenados. Pero Él la que vino, como acaba de leer Jackie, para que el mundo sea salvo por Él. Continúa el siguiente pasaje. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cuántas personas allá afuera nos pueden decir en nuestra cara, yo no creo en ese Jesucristo que ustedes hablan? Yo creo en Mahoma. Yo creo en Buda, yo creo en tantas otras cosas, o simplemente no creo en nada. Pero la Biblia está diciendo claramente, el que no cree en Él está condenado. ¿Cómo puede creer una persona? Necesita conocer, necesita escuchar del mensaje. Muchos piensan que quienes nunca han oído el Evangelio no serán tomados como responsables por ello. ¿Ya? Es la típica pregunta, pero ¿qué pasa con aquella persona en África que vive en medio de la selva y que nunca se ha acercado nadie a hablarle de Dios? La gente se queda pensando y uno queda como que es cierto, si nunca ha escuchado el Evangelio, ¿cómo puede llegar a obedecerlo? Pues es que el detalle no está en llegar a escuchar el Evangelio, el detalle está en que no somos condenados por no escuchar el Evangelio, perdón. La condenación no es por no escuchar el mensaje, la condenación ¿por qué es? Por no obedecer. Pero, no he escuchado, no obedezco, pero en sí, ¿cuál es la condenación? Es el tema de este trimestre. Pecado. Es por el pecado que somos condenados, ¿verdad? Entonces, no importa si yo nunca escuché de Dios, si yo viví una vida santa, Dios me va a juzgar en ese momento y me va a decir, tú viviste bien. Pero si yo viví y cometí pecados, ciertamente uno reconoce que ha pecado, y ese es el conflicto que hay con esta pregunta que mucha gente se hace acerca de, pues si yo nunca lo he escuchado, o si esa gente nunca lo ha escuchado, entonces hay una culpabilidad ahí. Si alguien nunca ha escuchado el Evangelio, ¿de quién es la culpa? ¿De él? ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo. Entonces, ¿de quién es la culpa que esa persona no haya escuchado el Evangelio? De los que estamos aquí, de los que sí lo hemos escuchado y lo hemos obedecido. Entonces tenemos toda esta situación. Hechos 17:30 nos permite comprender mejor este punto de esta situación. Ya, necesitamos una escritura para afirmar que aquel que está metido en la serranía, nunca ha escuchado el Evangelio, va a ser condenado. Ahí está la afirmación que nos hace saber Dios a través de su palabra inspirada. ¿Qué dice Hechos 17:30? Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Okay. ¿A todos qué? Los hombres. Okay. La humanidad, ¿verdad? ¿Y todos que involucra? Todos. Estábamos claros en eso. ¿Y en dónde tienen que estar? ¿Dónde están esos hombres? En todo lugar. Entonces, ¿qué significa todo lugar? Entonces, aquel que está metido en esa serranía, que nunca ha escuchado de Dios, se le requiere, Dios dice que se requiere que haga ¿qué cosa, Jackie? Se arrepientan. Que se arrepientan, ¿verdad? Debemos de reconocer, hemos hecho mal, Dios espera que nos arrepintamos y entonces vamos a obedecer el Evangelio. Hechos 17:30 nos dice eso. Leamos 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, para ver qué dice Pablo al respecto. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9. Voy a leerlo yo para aprovechar el tiempo. Primero dice, y a vosotros. ¿Quién es ese vosotros? Nosotros, ¿verdad? Pablo nos está escribiendo a nosotros. Entonces, a vosotros que sois atribulados. ¿Quiénes entonces? Los cristianos que como hemos comprendido, como hablamos del sufrimiento en esta semana en el sermón, aquellos que han hecho la voluntad de Dios van a pasar por persecución, van a pasar por pruebas, van a pasar por tribulación. Entonces, a nosotros nos dará reposo. ¿Con quiénes? Dice con nosotros. ¿Qué involucra? Ese reposo que vamos a tener junto con los apóstoles que fueron y hicieron la voluntad de Dios cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Jesucristo venga y se manifiesta en el cielo, vemos importantemente este pasaje, no dice Jesucristo va a tocar esta tierra, dice desde el cielo se va a aparecer, nos va a dar reposo. Mas los siguientes pasajes dicen, pero en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Todas aquellas personas que no obedecieron el Evangelio, que no escucharon del Evangelio, pero como estamos hablando, han pecado, van a estar en esa llama de fuego. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, tristemente, sí, esa persona nunca escuchó el Evangelio, pero tristemente esa persona no se pensó cuando estuvo pecando, ¿verdad? Y vamos a ver más sobre ello. ¿Por qué? Porque ciertamente quienes no conocen al Señor están perdidos. Quienes no llegan a conocer el Evangelio están perdidos. Quienes no llegan a hacer la voluntad de Dios están perdidos. Juan escribió, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes estamos o quiénes somos de Dios? Lo que dice sabemos, ¿quiénes somos esos? Los cristianos. Todo el que no ha hecho la voluntad de Dios forma parte de ese mundo entero que está bajo el maligno. Muchos dirán, yo soy religioso, sí, pero no practica la religión que Dios ha puesto en su palabra. Por lo tanto, aplicas una religión que ha sido adaptada para seguir pecando y por lo tanto forma parte de ese mundo de que está bajo el maligno. El saber esto, para nosotros, ahorita no se trata de que yo quiero condenar a la gente allá afuera. Ahorita se trata de que en este estudio tenemos que ver el saber esto, que toda la gente que está allá afuera está bajo poder del maligno, debe hacernos a nosotros meditar y hacernos ver, tengo que trabajar, no me puedo quedar simplemente sentado. ¿Por qué? Porque Dios me comanda a que yo vaya y lleve esa oportunidad de que las personas escuchen el mensaje. La gente realmente está perdida, llevemos o no el mensaje. Me quede aquí sentado o salga y lleve el mensaje, ya está la persona que llegue y escuche y que quiera obedecerlo. Pero en este momento podemos afirmar, el que no ha escuchado el mensaje está perdido. Su única esperanza es que alguien les lleve el Evangelio a ellos. ¿Quién es ese alguien? Algo escuché, pero muy bajito. ¿Quién es ese aquel ellos? ¿Quién? Entonces, nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos los que a través de vivir el Evangelio y llevar el mensaje, podemos ayudar a que muchos de ellos recapaciten, se arrepientan, obedezcan y formen parte de esta hermosa familia que Dios ha puesto. Pensar que quien no ha escuchado el Evangelio es salvo es un error en reconocer que las personas son pecadoras. 1 Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Vamos a ver dos pequeños ejemplos sobre ello.
Digamos que en mi propiedad tengo un rótulo que dice no pase. Hemos visto propiedades que tienen ese tipo de rótulo, ¿verdad? Está ese rótulo no pase, pues yo no vi el rótulo y yo entré. ¿Estaba o no estaba el rótulo? Yo no lo vi. Yo entré a la propiedad y entonces ¿qué hice? Infringí la ley de esa propiedad. ¿Estoy o no estoy a la merced del dueño de esa casa que haga conmigo lo que quiera? Ah, pues que yo no sabía. Pero esa es parte de esa, infringir esa ley. Ah, es que yo no sabía que tenía que hacer esto, pero la infringió de todas maneras. Hizo lo que no debía hacer. Entonces podemos comprender un ejemplo terrenal, cómo es importante comprender esto de que, es que esa persona nunca escuchó el evangelio, no sabía lo que tenía que hacer, de que es lo mismo que esa persona que entró a esa propiedad sin permiso y el dueño asustado seguro le disparó pensando que era un delincuente, pero no era un delincuente, era una persona que estaba distraída. De misma manera, una persona que se ahoga irredundantemente en el agua. ¿Ya? Aquí lo que podemos ver es una persona que vive en pecado va a ser condenado por ese pecado. No va a ser condenado porque no haya escuchado el evangelio. ¿Ya? No va a ser condenado porque, el evangelio le tiró ese salvavidas para que esa persona saliera del agua y la persona no lo cogió. El detalle es, está inmerso en ese pecado. Entonces, es eso lo que condena, no el haber o no escuchado el evangelio. ¿Ya? Si, vuelvo y repito, si es una persona que en su vida jamás ha pecado, y sabemos que solamente Jesucristo fue así, pues si fuese una persona así, cuando llegue el juicio Dios le va a decir, tú no tienes pecado, no tengo nada que reclamarte. Aunque no hayas escuchado el mensaje, viviste una vida pura. Job era perfecto ante los ojos de Dios. Noé era perfecto ante los ojos de Dios. Entonces tenemos esta situación que es importante saber, la gente realmente está perdida. Muchos en nuestra comunidad no están en esa situación. O que alguien levante la mano y me diga que conoce a alguien que nunca ha dicho yo he escuchado la Biblia. O que sé que Jesucristo vive. O que hay un Dios. En nuestra comunidad, en nuestro entorno, no hay personas de ese tipo. Están las personas que lo niegan, que es muy distinto. Pero no hay una persona que uno diga que usted nunca ha escuchado que Jesucristo murió en la cruz. Yo sí he escuchado eso. Una persona que diga que no tiene una Biblia en su casa, aunque sea que está cogiendo polvo. Es difícil encontrar un caso así de que yo no sabía que Dios existe. Yo no sabía que había un Jesucristo. En nuestra comunidad, en nuestra sociedad, no vemos esa situación. Entonces, es algo que podemos decir, estar en calma. Ahorita, mi trabajo es que esa persona sabe que Dios existe, pero no sabe del todo lo que Dios espera. Es mi oportunidad de llevarle y hacerle saber lo que Dios necesita que sepamos. Como mencioné, han crecido en hogares que tienen Biblias, han tenido incluso la oportunidad de leerlas. Yo no era cristiano cuando niño, mi familia era católica y habían Biblias en mi casa. Y a veces yo agarraba una y me ponía a leerla por leerlo. No era que yo realmente me metía porque era un niño de 7, 8 años. Pero hay la oportunidad de leerlas. Yo no puedo decir que como niño yo nunca supe que Dios existía. Que como niño yo nunca supe que Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Nuestra sociedad es diferente a esos ejemplos que estamos mencionando anteriormente. Muchos de ellos son sinceros. Muchos de ellos tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no se les ha enseñado exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y desean escuchar el evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? No estoy hablando de los relatos de la vida de Jesucristo en sí. Evangelio de salvación, ¿cuántos hay? Uno. ¿Verdad? Este es el mensaje de salvación al que tenemos que llevar. Ellos desean escuchar ese mensaje, ellos desean saber cuál es el verdadero mensaje. ¿Qué dice Pablo a los hermanos en Galacia? No que haya otro, hablando sobre el evangelio, hablando sobre ese mensaje de salvación. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos allá afuera están acomodándole que eso que ustedes tienen que hacer eso los domingos? No, no es necesario. Eso no funciona así. Vamos a arreglarlo porque usted puede reunirse un sábado, puede reunirse un viernes. No necesariamente tiene que estar el domingo. No necesariamente usted tiene que ofrendar lo que la gente le dice, usted tiene que hacer esto. Son personas que están perturbando, pervirtiendo el evangelio. Mas si aún nosotros, hablando incluso de los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea alguien maldito, sea alguien que no debe escucharse. ¿Por qué? Está diciendo, si incluso yo vengo y comienzo a predicarles lo que Dios no enseña en el evangelio, háganme un lado. ¿Por qué? Porque no estoy enseñando el mensaje de Dios, le estoy enseñando el mensaje de Marlon. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Y vuelve Pablo y nos hace saber, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esa pregunta, digamos, es a toda aquella gente que está a nuestros lugares y nos hace saber, yo creo en Dios, pero tengo esto. Ellos están buscando, como la pregunta dice, hacer el favor de los hombres, no busca el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Ay, usted no tiene que ofrendar, usted simplemente ponga un chequecito, ni siquiera tiene que traer efectivo acá. Ah, no, usted simplemente no tiene que participar de todas estas cosas que la Biblia dice. Usted haga estas cosas porque la Biblia nos da esa libertad. Es lo que allá afuera enseñan. ¿Por qué? Desean agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces ahí está el detalle importante. Si hay algo que tal vez otro grupo religioso hace y consigue un montón de gente para que se congregue, tengo que verificar, lo están haciendo en base a lo que la Biblia dice, porque si están enseñando algo que es incorrecto, estoy agradando al hombre y no estaría sirviendo a Cristo. Entonces, esa es la importancia de que realmente comprendamos, la gente realmente está perdida, la gente realmente necesita del Evangelio, la gente necesita que nosotros salgamos y llevemos el Evangelio. Entonces, veamos, porque vemos que hay una urgencia de llevar el Evangelio por todo el mundo. Hemos mencionado, todos están perdidos, salvo obedezcan el Evangelio, salvo escuchen el mensaje y decidan, yo quiero obedecer el Evangelio. Todas las personas van a llegar a ese lugar en que van a decir, yo no quiero estar aquí, pero no podemos decir, y la parte que estamos buscando especialmente, no queremos llegar a que sea la situación de que esa persona me diga, él nunca me habló acerca de eso, porque es nuestra responsabilidad. Urgencia, de acuerdo al diccionario en español, dice necesidad o falta apremiante. Cuando un niño se enferma, eso no es una urgencia. ¿Por qué? No lo queremos ver enfermo, no queremos ver que pase por nada que cause alguna dificultad mayor. Entonces, vemos que tenemos una urgencia de llevar el Evangelio por todo el mundo. Mateo 28, 16 al 20, alguien que lo lea, por favor. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos especialmente aquí Jesucristo nos está sugiriendo de que, bueno, ustedes que ya han conocido y han vivido conmigo, vayan por ahí, cuéntenle a algunos acerca de mí. No lo que dice, ¿verdad? Dice, toda la autoridad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. No es simplemente un rey terrenal, como podríamos decir, la gente esperaba. Lo está haciendo saber, tiene poder absoluto tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y qué hace? Da una orden inmediatamente. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he enseñado. Entonces vemos que hay una orden. Cuando vemos eso, vemos entonces que hay una urgencia, porque si yo quiero hacer la voluntad de mi Señor, tengo que someterme a hacer eso. No puedo tomarlo como algo opcional, siendo una orden. Vamos a ver 5 breves puntos de por qué es urgente el llevar el Evangelio por todo el mundo. En primer lugar, por los efectos del pecado en el mundo. Cuando vivíamos en pecado, nos gozábamos de él. Cuando conocemos el mensaje de Dios, cuando conocemos el Evangelio y vemos la dificultad y el gran problema que involucra el pecado, como mencionamos, ese mayor problema de la humanidad, podemos comprender, es urgente que yo vaya donde mi primo, vaya donde mi tía, vaya donde mi vecino, vaya donde mi compañero de trabajo y le haga saber, me interesas, te quiero y no quiero verte condenándote, no quiero verte en el infierno, no quiero verte perderte la oportunidad que Dios nos ha dado. Es ahí donde vemos esos efectos y vemos esa urgencia de que yo quiero que esas personas no pasen por esa terrible experiencia de los que no van a obedecer el Evangelio. Es urgente por el destino de los perdidos. 1 Timoteo 2, 1 al 6.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo le dice a Timoteo, ora por todos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la importancia. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, alguien que lo lea, si lo tienen ahí con ustedes. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Y volvemos a decir, ¿quiénes son todos? Dios no quiere que nadie se pierda, pero nosotros queremos perdernos, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque Él no quiere el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a ¿qué? Conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Su palabra. ¿Verdad? Dios quiere que toda persona llegue y escuche, aquí está el mensaje, esto es lo que Él quiere que hagamos. Abramos nuestra Biblia y veamos qué es lo que Él dice. Eso es lo que Él está esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? ¿Y qué enseña el catolicismo? El Papa. También enseña que María es mediadora, pero también especialmente el Papa tiene la posición de Dios en la tierra. Entonces tenemos esa situación, la Biblia claramente dice hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo, no hay nadie más. Pero es que el predicador enseña y estudia la palabra y la comparte con nosotros, pero yo no tengo ninguna función especial para con Dios de que Dios, Miguel se ha portado bien, no le hagas nada. Dios me va a tomar mi palabra. ¿A quién se la va a tomar? Es a Jesús. Entonces tenemos esa situación de que cuando reconocemos cuál es el destino de los perdidos y que Dios no quiere que nadie se pierda, es urgente que llevemos su mensaje. Es urgente por el rápido esparcimiento del error por el mundo. ¿Cuántas religiones hay hoy en día? Miles. ¿Cuántas dicen ser cristianas? Miles. ¿Cuántas hacen la voluntad de Dios? Una. Y tristemente esa una a veces se identifica con cosas que no son, y entonces nos toca estar verificando si efectivamente la iglesia del Señor a la que yo asisto realmente hace la voluntad del Señor o también ha caído en el error de enseñar las tradiciones del hombre. Entonces es urgente porque hay mucho error allá afuera y el error le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque el error se hace para que la gente venga y se sienta tranquila, porque a nadie le gusta que le digan sus verdades en la cara, a nadie le gusta que le digan estas cosas son como deben de ser. Y eso es lo que tenemos que trabajar, de saber, hay mucho error allá afuera, el cristiano necesita llevar el mensaje de Dios. Por los corazones que se están endureciendo, alguien que lea Hebreos 3, 12 y 13, por favor. Hebreos 3, 12 y 13. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. También en el libro de Hebreos se nos dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? ¿O como quienes? Algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más me alejo de la iglesia, mientras más me alejo de escuchar la palabra de Dios, mientras más me alejo de estar con mis hermanos, comienzo a desarrollar ese corazón malo. Comienzo a desarrollar un corazón que se va a endurecer a tal manera que no me va a permitir hacer la voluntad de Dios como Él espera que yo la haga. Termina el versículo, Jonathan. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Nosotros como familia, unos a otros, de que hermano, ¿cómo está? Vamos a ayudarnos, vamos a salir, vamos a compartir. Necesita algo, necesita ayuda, vamos a ver cómo me ayuda. Bueno, yo necesito ayuda, vamos a trabajar en eso, en conjunto. ¿Por qué? Porque así evitamos que alguien se vaya endureciendo, que alguien vaya cayendo en el pecado, se endurezca al punto que decida apartarse de la verdad. Así que vemos que ciertamente es urgente llevar el Evangelio para que la gente no se endurezca. Una persona tal vez hoy está dispuesta a escuchar el Evangelio, nos invita a su casa, estudia con nosotros, pero ya llega un punto en que no quiere saber más, y se va endureciendo al punto que ya nos dice no más. Pero nuestro trabajo es llevar esa semilla, plantarla y que Dios sea el que dé el crecimiento.
Y es urgente porque por el hecho de que el tiempo se agota. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué hará de sí el día. Mano Jairo, ¿qué va a hacer mañana usted? No puedo decir voy a trabajar, pero no. Yo también puedo decir eso, ¿no? Bueno, tengo planeado trabajar, o bueno, tengo el día libre, voy a llevar a mi familia a un paseo, o voy a dedicarme a estudiar la Biblia, o voy a dedicarme a hacer tantas cosas. Yo puedo decir todo lo que quiera de mañana, pero no puedo jactarme de ello porque no sé si mañana voy a estar. Entonces, con más razón, hoy es el día en el que podemos ir a hacerles saber a las personas: bueno, me gustaría que venga y nos acompañe en el estudio, me gustaría hacerles saber algo, me gustaría que comprendiera que ese mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo no es tan complicado como parece. Entonces, precisamente parte de lo que hemos estudiado es por parte del manuscrito que hizo el hermano Billy Bland sobre este tema en las conferencias de Memphis del 2004, y él menciona al hermano E.L. Whitaker. E.L. Whitaker fue, si no el primero, uno de los primeros predicadores de la congregación en Knight Arnold, Forest Hill, que es la que ve el trabajo de la escuela de Memphis. Como tal, también fue uno de los primeros instructores. Y el hermano cita que cuando era estudiante de él, hace como 40 años, él cita esto: el evangelismo en una iglesia viva no es un programa, es un estilo de vida. Cuando nos enfocamos, estamos hablando que esta es una frase que puede tener 40 años de haber sido dicha, pero cuando nos adentramos en eso podemos ver, hay muchas iglesias, y por iglesias ahorita no estoy hablando de las denominaciones, muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo. Es que tenemos un programa para los jubilados o para los viudos, tenemos un programa para los jóvenes, tenemos un programa para los niños, tenemos un programa para las damas, tenemos un programa de benevolencia, tenemos un programa de esto y de esto y de esto y de esto. Pero todos esos programas van y vienen. Puede ser que ya no tengo viudos en mi congregación, entonces ese programa se cancela momentáneamente. Puede ser que en mi congregación ya todos han crecido, que ya no hay ningún niño, sino solamente son jóvenes adultos. Todo eso va y viene. Pero si algo debe ser parte importante de nosotros como la iglesia del Señor, es que el evangelismo no va y viene. El evangelismo es un mandato, y Dios espera que sigamos constantemente en ello. Sí, tuvimos un seminario de evangelismo y fue muy bueno. El seminario fue para ayudarnos a seguir adelante, pero no significa que ahí se terminó. Por lo contrario, significa que ahora hay que hacer lo que debo de hacer, debo salir y hacerlo. ¿Por qué no somos más evangelistas? Voy a tratar de cubrir esto bastante rápido porque hay bastantes puntos. ¿Por qué no estamos más involucrados en el evangelismo? Hay muchas respuestas que la gente da y vamos a verlas brevemente. Algunos piensan que el mandato de evangelizar no aplica a ellos. Ya mencioné el ejemplo anteriormente. La congregación le paga al hermano para que predique. Yo no tengo por qué ir a hacer eso. Yo no tengo por qué ir le pagamos a un hermano para que vaya, toque las puertas y busque a gente que salvar y gente que estudiar. Ese es el trabajo del evangelista. Ese concepto, hay muchos hermanos que lo tienen en su cabeza. Pero el mandato fue dado solamente a los apóstoles. No. ¿Fue mandado solamente a los predicadores? No. El mandato ha sido a cada uno que ha obedecido el evangelio. Vamos a hablar brevemente de eso. Algunos tienen años en la iglesia y nunca traen un invitado. Personas que quizás tienen 5, 6, 7 años de ser cristianos y nunca se ha visto de que, bueno, es que yo traje a mi mamá, que no es cristiana, para que nos visite y estudie. Cristo no solamente nos da permiso de evangelizar, no es que Cristo dice que, bueno, vayan y lleven el mensaje, no. Es una orden, vayan y lleven el mensaje. Algunos dicen que Jesús solamente ordenó esto a los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que la gran comisión, y acabamos de leerla, a los 11 que estaban allí, Jesucristo les dijo eso, así que eso no va conmigo. Es lo que muchos piensan, pero veamos en primer lugar, ¿qué les dijo? Que hicieran tras ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 20 nos dice, enseñándoles aquello que yo les he enseñado, enseñándoles a guardar lo que les he enseñado. Es lo que Jesucristo dice. Entonces, ¿cómo guardo eso? Bueno, haciendo lo que Jesucristo hizo, para que esa persona vaya y le enseñe a otro lo que Jesucristo le ha enseñado a través de los apóstoles. Y va a la cadena al día que estamos hoy en día. ¿Cuántos apóstoles hay vivos aquí en la tierra? Ninguno, ¿verdad? De esos hombres que Jesucristo seleccionó y puso a trabajar en esta misión, todos ya han muerto. Pero hay muchos hombres que se jactan de que yo soy un apóstol, y que sí, ¿cómo soy un apóstol? Jesucristo lo escogió. ¿Y cómo sabemos que usted tuvo la visión que Jesucristo le escogió? No pueden afirmarlo, no pueden demostrarlo. Las Escrituras sí nos hacen saber que estos hombres murieron, cumplieron su propósito, y hoy seguimos el propósito de llevar este mensaje.
¿Qué les enseñó según Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio ¿a quién? Es simple. Marcos nos hace saber de una forma más simple lo que Mateo había dicho. Pero eso fue lo que Jesucristo les enseñó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces fulanito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entre apóstol a apóstol, de que bueno, tengo que hacer eso. Y ya que le enseñé a esta persona que esta persona tiene que enseñarle a otra, eso mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es la iglesia según lo escrito en 1 Timoteo 3:15? Me voy adelantando porque lo utilizamos mucho como parte de la congregación. Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios ya es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia tiene que mantenerse activa en llevar la verdad, defender la verdad, sostener la verdad. ¿Y cómo hacemos eso? A través del evangelismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta? En versículo 2:2, 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, entonces como Jesucristo escogió a los apóstoles, ya nadie más tiene que enseñar, ahí murió todo. ¿Es lo que está diciendo ese pasaje? No, lo que ha aprendido se lo enseña a otros hombres que sean fieles para que lleven ese mensaje y continúen esa cadena. Entonces vemos que en primer lugar el mandato a evangelizar aplica a todos. En segundo lugar, no solamente a los apóstoles que fue dado. El cristianismo es una religión que se enseña. Juan 6, 44 y 45 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo hemos escuchado del Padre? Al menos si hubiese sido un judío del primer siglo, a través de los profetas. Todos ellos llegaron a escuchar ese mensaje a través de los profetas. ¿Cómo llegaron a escuchar los cristianos del primer siglo acerca de Cristo? A través de los apóstoles. ¿Cómo las personas llegan a saber hoy qué es lo que Dios espera de nosotros? A través de lo que los predicadores y maestros enseñan, pero también a lo que los padres cristianos enseñan a sus hijos en su casa. Entonces es importante recordar, no es una religión heredada. ¿Quién de los que estamos aquí dice soy cristiano porque nací en un hogar cristiano? No podemos decirlo. Si lo decimos estamos cometiendo un pequeño error. Porque para ser cristiano, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es la puerta de entrada a mi cristianismo? El bautismo. Entonces, esa es una decisión que yo debo de tomar, que yo deseo que ser bautizado por el perdón de mis pecados. No es que mi papá, porque él ya fue perdonado sus pecados, yo fui perdonado los míos. No es porque mi papá decidió eso cuando yo era un niño chiquito que me metió en esa agua. No, es una decisión que cada uno toma. Pero ¿cómo tomamos esa decisión? No, es que se me ocurrió que vi una gente metiéndose en el agua y me metí. No es así. Hemos venido siendo enseñados que el cristianismo requiere de ese paso importante para poder ser parte de la familia de Dios. Algunos no evangelizan porque sienten que no saben lo suficiente. Y esta sabemos que es una razón muy popular entre muchos hermanos. Es que yo no sé la Biblia, hermano. Yo no puedo darle un estudio a una persona porque yo no sé. Yo no tengo ni idea de qué debo decirle, cómo se lo debo decir. Pero vuelvo y repito, aquellos que tienen una profesión, ¿cómo aprendieron a hacerla? Y practicando, ¿verdad? Ya, aquel que es mecánico no aprendió que esa pieza estaba ahí de la nada y que llegó la pieza le cayó en la cabeza y le dijo que esa pieza va en esa parte del carro. Tuvo que estudiar, tuvo que practicar, tuvo que meterse de lleno en ello. Pero entonces, si no sé lo suficiente para poder evangelizar, entonces ¿cuál es mi responsabilidad si sé que tengo que evangelizar? Estudiar. Cierto es que algunos no han crecido como debiese ser, pero esto debe corregirse. Hebreos 5:12 al 14 nos dice que ya siendo muchos, que muchos deben de ser maestros, aún estamos necesitados de la leche. No podemos probar esa carne o tener ese conocimiento que es lo que nos está haciendo saber. Ya, muchos deberíamos, por los años de cristiano, deberíamos saber de que, bueno, Jesucristo tiene un plan para con nosotros. Él vino a la tierra, murió en la cruz, fue crucificado, sepultado y resucitó. Y todo eso me permite saber que Él espera que yo haga lo mismo de esta manera, creyendo, oyendo, creyendo, arrepintiéndome
confesando y siendo bautizado. Son pasos simples, pero debemos que tener que ir preparándonos para poder enseñar eso con las personas que tratamos. Muchos en el mundo ni siquiera saben cómo buscar un libro en la Biblia. ¿Ya? Triste es que hay algunos hermanos que tampoco saben de que dónde está este libro, y que, antiguo o nuevo, no sé. Pero hay muchas personas allá afuera que definitivamente ni siquiera saben eso. Piensan que la Biblia como si simplemente un libro. No comprenden el detalle que, bueno, son un compendio de varios libros inspirados por más de 40 hombres que lo escribieron en un lapso de 1500 años. Ellos no saben eso y no les interesa. Pero a nosotros sí nos interesa saber, para hacerles saber acerca de ello. No necesitamos saberlo todo para involucrarnos en el evangelismo. Y esto es importante que lo recalquemos. Yo no tengo que saber toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, para ser una persona que necesita para ser salvo. ¿Qué es lo que necesita hacer? Bueno, necesita escuchar la palabra de Dios, necesita creer que Dios existe, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar, hacer saberle al mundo que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y entonces ser bautizado por el perdón de sus pecados, porque no es para agregarse a la iglesia, sino que es el Señor el que le agrega. ¿Cuánto tomó decir eso? Cerca de un minuto. Es algo que debemos de tener disponibles, y es lo que necesitamos saber para poder estudiar con alguien y empezar a ir desarrollando eso. Una de las mejores formas de aprender es involucrándose en la enseñanza. Y creo que lo he comentado muchas veces. Una vez que me bauticé, yo dije, no voy a hacer más nada, simplemente vengo y me siento. Se dio la necesidad de que los niños necesitaban un maestro o una maestra, y yo me senté con Jackie y los dos empezamos a estudiar, e incluso aprendíamos de los niños. Y se fue creando ese hábito y ese deseo de seguir aprendiendo y seguir enseñando. Pero es precisamente que debo de involucrarme en la enseñanza. Mientras yo siga aquí parado nada más viendo a las demás personas, no voy a lograr nada. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra como hemos estudiado en Santiago si ni siquiera empezamos leyendo o estudiando la palabra? Es esa parte importante que nos hace saber que no es una excusa suficiente decir que no sé lo suficiente para evangelizar. Hay muchas cosas más que puedo hacer e irme involucrando en ello. Algunos no evangelizan por temor a ser rechazados. Aquí voy a resumir prácticamente todo lo que tengo ahí, lo voy a decir de esta manera. Si me cierran una puerta, la otra quizás abra. Me rechazaron, ese es el problema de ellos. Isaías dijo que a Jesucristo lo iban a rechazar. Jesucristo nos dijo que nos iban a rechazar. Y Pablo terminó afirmando que también la gente nos va a rechazar por causa de Jesucristo. Entonces no debemos tener ese temor. Si la gente me rechaza, es problema de ellos. Nosotros seguimos haciendo el trabajo. Algunos no evangelizan simplemente por temor. Ay, que, y si voy allá y me pegan, ay, y si voy y me sacan una pistola, ay, me tiran un perro, ay, que me voy a meter a la jungla porque estamos evangelizando por allá y me picó una araña y me morí. Siempre va a haber situaciones que nos van a causar temor, pero el detalle está que tenemos un trabajo que hacer. Y es ahí donde recordamos a ese hombre al que se le dio un talento. Los otros dos que hicieron con los talentos, los utilizaron, los pusieron a trabajar y dieron fruto. Pero este temeroso o cobarde que hizo, ahí está guardado porque yo sé que tú me haces regañar si te lo perdía, ahí está. Y Jesucristo dijo que era un mal empleado, que era un mal siervo. Entonces tenemos situación de que no podemos tener ese temor de hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 21, 7 al 8. Sé que estamos un poquito pasados de tiempo, pero por favor alguien que lea Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ok? ¿Quiénes serán esos vencedores? Los cristianos que hacen ¿qué? Viven fielmente hasta la muerte, siguen en la obra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que no son cristianos? ¿Qué pasa con aquellos que no han vencido? Los describe en el siguiente pasaje. ¿Cómo le dice que son? Cobardes e incrédulos. Cobardes e incrédulos, no tuvieron el valor suficiente de que yo voy a sacrificarme por Jesucristo. ¿Qué más? Los abominables y homicidas. Aquellos que se involucran en pecados que incluso son feos de pronunciar. Los fornicarios y hechiceros. Toda gente que cree en cosas que no debe hacer y que hace cosas que no debe de hacer. Los idólatras. Idólatras involucra ¿qué? Que creen en más que un Dios o ponen a algo por encima de Dios. Y todos los mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? El El diablo. Y entonces aquellos que mienten son hijos del diablo. Ajá. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Alguno de nosotros quiere eso? Ciertamente no. Y tampoco queremos que a quienes queremos pasen por eso mismo. Y tampoco queremos que a quienes conocemos pasen por eso mismo. Es por eso que es importante que nos involucremos en el evangelismo sin preocuparnos de
ay, que tengo miedo de hacer las cosas, porque Dios espera que seamos valientes. Algunos no evangelizan porque están muy ocupados. Ay, no, hermano, yo no puedo ir a la campaña porque trabajo de 7 a 4 y cuando llego a mi casa quiero dormir. ¿Recordamos el terreno espinoso? Cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador, Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ay, hermano, yo no pude ir a la campaña porque mire que tengo un viaje con mi familia a la playa ese fin de semana, que tengo un año de haber reservado. Hermano, se anunció que la campaña iba a ser tal. Ay, sí, hermano, porque yo ya no puedo cancelar eso. Placeres de la vida. Ay, hermano, es que usted sabe, yo salgo a las 10 de la noche del trabajo y ya a la mañana yo me quedo dormido. Bueno, hermano, pues puede venir más tarde. Todo eso involucra. Que ahí decimos estar muy ocupados. Y algunos en la iglesia se ocupan tanto que se olvidan de tan importante tema. ¿Qué involucra esto? Ahorita lo que estamos hablando es que, ay, no, es que estamos con el estudio de dramas. Ay, que no, que estamos con esto. Ay, que tenemos esta campaña. Ay, que tenemos no sé qué. Ay, que no sé qué. Y no salimos a evangelizar. O ni siquiera buscamos maneras de compartir la palabra. Entonces, sí, estamos muy ocupados, pero el evangelismo necesita ser prioridad. La razón principal por la que pienso acerca de esto de estar muy ocupados es, podemos llegar a ese gran día cuando estemos frente a Jesucristo y le digamos, no tuve tiempo, Señor. ¿Qué cara le puedo dar a mi Señor diciéndole que no tuve tiempo para hacer lo que Él me pidió que hiciera? Ninguna. Así que para concluir la lección, hermanos, ¿alguna pregunta de lo que tanto hemos hablado en esta tarde? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Excelente. La gente realmente está perdida sin el Evangelio. La respuesta a nuestra pregunta que la dijimos desde el inicio sigue siendo la misma. Todo aquel que no obedece el Evangelio va a estar perdido. Todo aquel que no escucha el Evangelio va a estar perdido. Y especialmente nosotros que tenemos una tarea y no la hacemos, también vamos a estar perdidos porque cuando demos cuentas, Él nos va a decir, no lo hicieron. ¿En cuál camino andamos? ¿Andamos por el camino espacioso o andamos por el camino angosto? Recordamos que Jesucristo nos dijo ese. Uno lleva a la muerte eterna y el otro lleva a la vida eterna. ¿Cuál de esos caminos seguimos? La única esperanza se encuentra en el Evangelio. Podemos decir lo que queramos, podemos contar que somos la mejor persona, el mejor cristiano que hay en la vida, pero es el mensaje el que salva. Es ese mensaje de Dios el que hace saber esto es lo que Dios espera. Si usted lo hace, obedece y se mantiene fiel hasta la muerte, no hay de qué preocuparse. Pero si no lo hace, ciertamente va a haber perdición. Y tenemos que involucrarnos, como la responsabilidad que tenemos, en llevarlo por todo el mundo. El Evangelio es el que hace la diferencia. Debemos plantar esa semilla en el mundo, empezando aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Invitando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, cualquier persona que pueda venir a acompañarnos y escuchar la palabra de Dios. Simplemente enfoquémonos en traerlos y que venga y me acompañe un par de horas y ya después haga con su día lo que quiera. Es que no le estamos imponiendo que obedezca el Evangelio ese día. Lo que estamos esperando es simplemente que escuchen el mensaje y que ya después esas personas puedan tomar esas decisiones. Empezando aquí, que comunicamos tanto lo que hacemos en la congregación, redes sociales o WhatsApp o lo que sea. Tenemos esas herramientas que muchas personas llegan a verlos, porque cada uno de nosotros sabe cuando en WhatsApp compartimos un estado y todas las personas que llegaron a verlo. Así que sabemos que sí funciona, pero tenemos que involucrarnos en ese tipo de trabajos, pero especialmente trabajando con los que ya nos visitan, con los que podemos visitar y con todos aquellos que tanto necesitan del mensaje. Si no hay preguntas, hermanos, entonces terminaríamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una hermosa noche. Dios les bendiga. Amén, hermano.